Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a este Encuentros EWTN. Y hoy tenemos una novedosa actualidad porque vamos a hablar de unos documentales que han salido muy interesantes. Y tenemos aquí, aparte de sus protagonistas, porque realmente es un grupo de 6, pero contamos con los más jóvenes que han venido a contarnos un poco la experiencia de cómo ha sido filmar el documental El Valle de los Caídos. Los documentales, puesto que son 2. Contamos con Javier Soria y con Ike de Toro, que han venido a contarnos toda esta experiencia. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados, la verdad, de estar aquí. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Vosotros formáis un grupo de más amigos, como habéis dicho, son amigos que os habéis juntado para transmitir la verdad. Ahí también viene lo de Tierra Ignota, ¿verdad? Forman el grupo Tierra Ignota, en los que hacen podcasts, documentales en la divulgación de la verdad en varias de sus formas. Y nos lo van a contar todo, espero. Eso seguro. Acordaros, por favor, que a través del WhatsApp tenéis a vuestra disposición a estas dos maravillosas personas para preguntarles todo lo que os intrigue, todo lo que os gustaría saber sobre el Valle de los Caídos. Así que, sin más preámbulos, vamos a que por favor nos contéis cómo se os ha ocurrido hacer 2 documentales sobre el Valle de los Caídos. Dale, Javi. Venga, vamos para allá. Pues bueno, esto viene, efectivamente, como has dicho, nuestra vocación con esto de la comunicación. Somos un grupo de 6 amigos, hemos montado un podcast, hacíamos una tertulia todos los domingos por la tarde, pues de los temas más variados y con invitados de todo pelo, ¿no? Y nos surgió una oportunidad, la verdad es que fue una oportunidad porque, bueno, como decía, perdón, nuestra vocación es mostrar el bien, la verdad y la belleza. Y claro, bien, verdad y belleza y el Valle de los Caídos van de la mano. Y además nos surgió una oportunidad de oro porque conocimos a una persona que vivía allí, en el valle, en la hospedería, internamente. O sea, vivía ahí, él es un laico, pero vivía allí. Y nos contó sobre la situación desesperada en la que está en el valle. Les habían cortado el agua en el momento en que hablamos con él, estuvieron 4 o 5 días sin agua en el valle. Nos contó, bueno, todos los problemas que hay de mantenimiento, absoluta, o sea, bueno, es que es una situación nefasta, paredes que se caen, techos sin pintar, como digo, cortes de agua, de luz, etc. Y nos dijo, oye, yo vivo aquí, os sigo desde hace mucho a través de YouTube, nosotros no le conocíamos en persona, y me gustaría que vinierais aquí a ver cómo está esto. Efectivamente fuimos, y una vez allí, muy listo él, nos presentó al padre Cantera, el prior de la abadía, y nos dijo que estaban buscando quién contara esa situación del valle al gran público, digamos. Entonces, bueno, nosotros a través de todo lo que habíamos trabajado hasta este momento, teníamos ya cierta base de seguidores, teníamos la capacidad técnica de hacer este documental y pensamos que era casi una obligación lanzarnos a la piscina. Así que nada, pues para allá que nos fuimos con unas cámaras, unos drones y muy buena voluntad por parte de amigos que nos ayudaron, especialmente Miguel e Iván, que no son miembros de nuestro grupo, pero como si lo fueran, porque vinieron para ayudarnos con toda la parte técnica, cámaras, micrófonos, grabación. Y para allá que nos lanzamos. Así que bueno, fue todo un conjunto de casualidades. Pues conocer a esta persona que nos dio la entrada, conocer al padre Cantera que tenían una necesidad, tener nosotros la suerte, la providencia de tener esa base de seguidores a las que contárselo y tirar por adelante y atreverse. Y muchas ganas. Pues eso es lo que hace falta. Tenéis 2 documentales. Una primera parte es más histórica, cultural, para hablar sobre todo el tema y sobre todo acabar con esa leyenda negra que han acabado creando sobre el Valle de los Caídos, que ahora hablaremos un poquito de ella. Y una segunda parte más dedicada a la parte de la abadía y la congregación benedictina que ahí vive. Bueno, pues desde que se creó el valle. Una de las frases que me gustan más del documental dice: nadie puede defender el valle sin conocer su historia, así que estamos deseando conocer su historia. ¿Nos la contáis? Sí, bueno, ahí a ver cómo encontramos el equilibrio entre contar la historia sin destripar el documental para animar a la gente a verlo. Fíjate, tú has empezado la entrevista hablando de la verdad y el símil se quedará corto, pero bueno, verdad y belleza se explican en la primera parte del documental. Podríamos dividirlo en 2 capítulos, más que en 2 documentales, en un documental de 2 capítulos, ¿no? Y verdad y belleza están representados en el primer documental. ¿Por qué? Porque por un lado trata de mostrar toda esa leyenda negra que rodea a todo el Valle de los Caídos, toda esa verdad que nos han contado de la historia del último siglo en España. Para eso traemos a 2 personas importantísimas dentro de un historiador, don Alberto Bárcena, y el presidente de la Fundación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares. Entonces,
verdad, porque traemos a las dos personas que saben la verdad de esto y no la gente que quiere contarte su historia y no lo que de verdad ocurre allí. Y belleza, porque hemos tenido la suerte de tener acceso a unas imágenes maravillosas, eso pero es. maravillosas. Tanto por el dron, etcétera, como por, ¿no? Digamos que es la parte de verdad y belleza, ¿no? La segunda parte es más el bien. Y por eso la segunda parte habla de lo que se hace allí, que es todo puramente bueno. Ya te decía al principio que encontrar el equilibrio es complicado porque también se habla en la segunda parte de que eso no es el mausoleo de Francisco Franco, que eso no es un lugar revanchista donde se odia una parte de la sociedad y se enaltezca a otra parte de la sociedad, etcétera. Y para eso lo más sencillo era entrevistar a los monjes en esa segunda parte. Digamos que son las entrevistas a los dos especialistas en la primera parte del documental para hablar sobre todo de la historia y desmontar esa leyenda negra. Y la segunda parte para que no mostrar, sino que directamente las personas que viven allí muestren qué es lo que hacen, a qué se dedican y que pueda llegar de primera mano y no enturbiada o manchada por los medios de comunicación o por la gente que no quiere que conozcas la verdad, sino solamente la historia que ellos te quieren contar. Es que es verdad que no deja de ser un monumento muy especial, porque normalmente después de cualquier guerra o batalla, el vencedor lo que hace es un monumento a su victoria. Por eso es muy fácil venderlo con que es un monumento a la victoria de Franco, y sin embargo no lo es un monumento a la reconciliación, algo que está reconocido hasta en el New York Times, por lo que cuentan, ¿verdad? Entonces, claro, de hecho, perdona que... No, al revés, era la introducción. No, pero efectivamente, tanto es así que efectivamente lo normal es que la gente piense eso porque es lo que haríamos todos. Es decir, es una batalla, derrotas al ejército enemigo, que siempre son los malos, porque por definición tú eres el bueno, y lo celebras con fasto y pompa para decir que tú eres un máquina y ellos son horribles. El problema es que en España eso no pasó así. En España, como acabas de mencionar, el New York Times lo recoge el 1 de abril de 1959, es decir, justo en el 20 aniversario del fin de la guerra, lo recoge que Franco, Franco ofrece una corona de laurel de la paz al bando vencido. Es todo lo contrario de lo que uno esperaba. Uno se espera que Franco lo que hiciera fuera un desfile donde los vencidos a él le asignan a los grandes césares y pasa por debajo un arco del triunfo y le ponen a él el laurel. Y él hace lo contrario, se humilla como vencedor y ofrece, que no es impone, es ofrece, les pide tomar un laurel de la paz para esto. Entonces, es verdad que el Valle de los Caídos se empieza a construir en 1940, se inaugura el 1 de abril de 1959, es un proceso de 19 años y cambia mucho cómo está concebido. Franco probablemente cuando empezó el Valle sí que lo concibió, no lo podemos saber porque yo no me puedo meter en la mente de nadie, pero puede ser que lo concibiera como un monumento de victoria. Pero Franco no era Franco, Franco era todo un gobierno, todo un régimen, sostenido entre otras personas en ese momento por la Iglesia. Y la Iglesia, en gran medida es mérito de la Iglesia, fue la que fue moderando ese mensaje y la que animó a Franco y convenció a Franco de que el Valle de los Caídos debía ser un lugar no solo de reconciliación, como has dicho, que desde luego es su primera nota, sino también de expiación por los pecados cometidos. Expiación no del bando vencido, sino de ambos bandos. Entonces, cuando el Valle se consagra, lo que se pide ahí es reconciliación y paz entre españoles y expiación por los pecados cometidos, es decir, penitencia por las barbaridades que se cometieron 20 años antes en la guerra del 36 al 39. Y eso es algo que siguen pidiendo y por lo que siguen rezando los que por rezar por la paz de España ahora no está nada mal. No, por desgracia no. Pero ahí está un tema que es interesante porque están intentando levantar tanto todo el tema de la memoria histórica y parece ser que a veces es una desmemoria. No, a veces no, perdón, que te... No, es que hay que hablar con... Perdóname que te corrija, porque que está muy feo, pero es que yo siempre lo digo, ¿no? Que hablemos con propiedad y asumamos y demos visibilidad a que estamos en una guerra en la que nos quieren transmitir la verdad, su verdad, ¿no? El relativismo, que tu verdad y mi verdad, no, mira, perdona, no hay tu verdad y mi verdad, hay lo que ocurrió, nos tenemos que acercar a ello. Con los datos que tenemos hoy y probablemente, como dice un muy buen amigo nuestro, poniéndonos las lentes de ese momento histórico, pero la realidad es que no es una ley de memoria histórica, no es una ley para escribir y respetar todo lo que ocurrió, descubrir, perdonar las faltas de uno y otro. No, o sea, no es eso. Una de las cosas que cuenta, si no me equivoco, es Pablo Linares en el documental, que lo que dice es... pretenden, comunican que hay como dos zonas donde están los muertos de un bando
y los muertos de otro. Y eso, como en sus palabras, es rigurosamente falso, ¿no? Porque están unidos y no hay un lugar para los muertos o los fallecidos de un bando de la guerra. No, 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 que es que la realidad es que son todo uno porque es un monumento a la reconciliación. Entonces, cuando la ley de memoria histórica lo que pretende, que lo han hecho, es desenterrar muertos de un bando, en este caso el republicano, para identificarlos, enterrarlos en otro lugar, respetarlos, etcétera, omiten las bajas, los muertos, los fallecidos del bando nacional. Entonces, eso no es una ley de memoria histórica. Eso es que hay determinadas personas de determinados gobiernos, en este caso en concreto el Partido Socialista que gobierna en España desde el año 2018, que busca y pretende, y así lo manifiesta abiertamente, modificar la historia. Literalmente es eso lo que entonces, que ellos te lo dibujen como la ley de memoria histórica. No, no, es la ley de desmemoria histórica, porque lo que queréis es daros la razón donde no la tuvisteis, os creéis con el poder de dominar los medios de información, los libros de historia y cambiar la historia, ¿no? Y ahí tiene que venir también este documental a contradecirles. Porque además en el documental se habla de que hay mucha documentación en la que está todo recogido de cómo fue de verdad. O sea, es una cosa que tienes pruebas y que ahí se puede demostrar que es todo lo contrario a lo que se está diciendo. Claro, o sea, si te cuentan la historia de los hititas y de los hixos, pues a lo mejor te engañan porque es difícil leer en cuneiforme, ¿no? Es diferente. Pero te están contando una historia que casi todos hemos escuchado a nuestros abuelos. Contando una historia que puedes consultar en grabaciones incluso de vídeo. Es decir, hay vídeos ya de la construcción del valle. Por supuesto, documentación, documentación sobra. En el régimen de Franco todo era muy burocrático y de todo hay actas, de todo hay papeles. Y ahí la labor de la Asociación en Defensa del Valle, que preside Pablo Linares, ha sido encomiable, y el propio Pablo Linares con nosotros ha mostrado una generosidad enorme porque nos ha dado acceso a todo ese fondo documental, ¿no? Entonces, todo lo que se afirma en el documental, y eso el propio Pablo lo dice, todo está reforzado, todo está refrendado por papeles, vídeos, fotografías, etc. Y el que quiera, que venga y lo pida, porque la Asociación de Defensa del Valle, entre otras, sus fines es poner ese fondo documental a disposición de las personas. Entonces, el que tenga alguna duda de eso, que pregunte a la asociación y le enseñarán el acta, el documento, la orden judicial, lo que sea que justifica esa afirmación que muchas veces a la gente le sorprende. Ahora ahí que comentabas que están unidos todos, voy a puntualizar eso, no es que estén unidos, es que están confundidos, es decir, no hay muertos de un bando, muertos de otro, hay un gran cadáver que se ha ido, por el paso de los años, se ha ido calcificando y se han ido uniendo huesos con huesos, y todo eso forma una masa, de tal manera que no se puede separar. Esta imagen, que puede parecer un poco tétrica, yo la veo como algo precioso, es decir, esos muertos están unidos y no se pueden desunir. No, tú no puedes elegir de quién es cada hueso porque realmente forma todo un uno. Y eso demuestra que no es solamente que no haya dos zonas o que haya una fosa común, no, es que, insisto, hay un mega cadáver formado por todos los huesos. No, todos los caídos. De hecho, una de las cosas que me gustó es que realmente el objetivo entre otras cosas, el objetivo de ese monumento era la memoria histórica. Es, no olvidéis lo que pasó, que no vuelva a haber una guerra entre hermanos, que es lo que la memoria histórica actual está intentando crear. Que no vuelva a repetirse, es el mensaje, que las generaciones venideras sepan que esto no debe volver a ocurrir. Sí. También ahí hay que tener en cuenta el propio Pablo Linares, de que ya hemos hablado ahora mismo. Su padre fue uno de los prisioneros republicanos que trabajó en el Valle. ¿Qué mejor memoria puedes tener que la de un hijo de un represaliado que estuvo allí redimiendo penas, estuvo en el Valle trabajando, y su propio hijo es el presidente de la Asociación en Defensa del Valle, y es una persona que se dedica, pues esto, a dar charlas, a aparecer en documentales como el nuestro, a guardar un fondo documental, porque él realmente está guardando, custodiando y defendiendo la memoria de su padre, que lo que vivió allí no es lo que dicen estos señores que se vivió. A mí me hacía gracia que decía en el documental que la gente se iba de veraneo. No, esa frase, que lo elegía un lugar de vacaciones. Esa frase salió del gobierno, dijo, no podemos permitir que el Valle se convierta en un lugar de veraneo, porque realmente, eso son palabras muy duras, ¿no? Pero es cierto que se vivían unas condiciones mucho mejores que en cualquier otra cárcel española, que en cualquier otro lugar de reclusión, y la gente solicitaba ir al Valle de los Caídos, porque el tiempo era mejor, porque se les permitía, por ejemplo, bajar al pueblo, hacer compras y volver bajo palabra de honor. Esto también es muy importante contarlo. Se les dejaba a un preso, no llevaban una bola como los Dalton en las pelis de Lucky Luke. No, se les decía. No eran esclavos, es lo que se decía, ¿no? Que eran esclavos. Claro,
Imagínate qué esclavitud sería o qué campo de concentración sería que decían, oye, me bajo al pueblo a por pan. Ya vale, palabra de honor de que vuelves. Sí, sí, palabra de honor. Y lo que es peor, volvían. Claro que volvían. Pero se les pagaba. Y se les pagaba tanto como a los obreros libres. Ese es otro punto que hay que tener muy en cuenta. Y tanto es así que muchos de ellos, cuando ya habían redimido la suficiente pena, porque en el Valle se redimía en el momento álgido hasta 5 días por cada día de trabajo. Entonces, si tú tenías una condena de 5 años, en un año de trabajo te la habías quitado. Muchos presos que tenían condenas leves, condenas que no eran por delitos de sangre, 3, 4, 5 años, en meses o un añito, habían redimido. Y cuando terminaban su redención de penas, pedían quedarse como obreros libres. Entonces, simple y llanamente se les cambiaba del barracón 1 al barracón 2, su familia se trasladaba porque vivían con ellos del barracón 1 al barracón 2 y seguían trabajando en el mismo sitio, cobrando el mismo dinero. La única diferencia es que ya no eran presos. Pero eso pasó y no pasó con 1 o 2 casos. Está documentado en centenas de casos. Claro, es que eso es un punto a tener en cuenta. Eso, el resto, les voy a dejar que lo vean en el documental, porque si no lo vamos a destripar del todo y es muy importante que vean el documental. Por otra parte, hay unos tesoros maravillosos. O sea, es verdad que el Valle, número 1, es la cruz más grande del mundo, que no fue una empresa tampoco pequeña el construirla, porque eso de los brazos, por lo visto, era complicado. Hay un Lignum Crucis, que no, o sea, en España hay 3, uno de ellos está en Madrid. Y luego es verdad que en sí la construcción, la arquitectura es muy especial, estaba hecho por uno de los mejores arquitectos del momento. Eso es republicano, por cierto. O sea, no solo eso, o sea, a nivel arquitectónico, por poner la tilde, es una basílica excavada en la roca. No es una construcción sobre un terreno plano y edificas unos muros, yo no soy arquitecto, ¿no? Pero edificas unos muros con un techo. No. Está excavado en la roca. Entonces, ya solamente a nivel arquitectónico, desde luego, bueno, uno de los fines del documental es que si no has ido a ver el Valle de los Caídos, que vayas a conocerlo. Pero primero porque la cruz es preciosa y es la cruz más grande de la cristiandad, efectivamente, pero que además a nivel humano, dejemos lo sobrenatural por un momento al lado, aunque no se pueda, dejemos lo sobrenatural un momento al lado y digamos, a nivel humano, artístico, belleza terrenal, o sea, es una obra de arte de incalculable valor que hay que cuidar, valorar, preservar y que no se está haciendo nada de eso precisamente por el mensaje que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Pero que a todos los niveles, todas las vírgenes que tiene dentro, el mosaico del techo, claro, a mí se me pone la piel de gallina de pensar, por un lado, cómo puedes hablar de la belleza del Valle de los Caídos, que la tiene y es inherente, pero por otro lado, para gestionar un poco las expectativas del que nos escuche, cuando vas, parte de esa belleza está en lo descuidado que lo tienen ahora mismo. No le resta belleza, digamos, estructuralmente, ¿no? Trascendentalmente hablando, pero sí que llama la atención cómo puede... O sea, nadie se imagina que el Museo del Prado estuviera así. Nadie se imagina que la Catedral de Santiago estuviera así. Nadie se imagina, no voy a citar todas las obras de arte que hay en España, ¿no? Pero da pena ver cómo lo tienen conservado. Pero ¿y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede un monumento de este porte estar tan mal conservado y no está tan mal cuidado? Porque es verdad que quien va ahí sí que se paga un ticket. ¿A quién? Eso, ¿a quién? Esa es mi pregunta, muy bien. Quizás es la piedra de toque de todo el asunto. El problema es que el Valle de los Caídos, unos por miedo y otros por odio, lo están dejando caer. Y de hecho, esta frase, bueno, no puedo decir quién la dice, pero me consta que una persona que trabaja en Patrimonio Nacional, cuyo deber es preservar las obras de arte que pertenecen al Estado español, a la corona concretamente, bueno, recibió una orden expresa de dejar caer la cruz. O sea, la cruz no la van a dinamitar porque para eso hay que tener una valentía que, aunque odio y miedo sobra en España, valentía falta. Entonces no tienen la valentía para dinamitarla como querrían. Pero hay una orden expresa de dejar caer la cruz. O sea, de dejar que esa cruz se derrumbe por su propio peso. ¿Qué pasa? Que los arquitectos e ingenieros que trabajaron en su construcción eran mucho mejores de lo que uno piensa. Entonces, esa cruz lleva ahí, pues, 80 años y no acaba de caer. Pero están deseando que eso un día colapse y ¡pum!, para abajo. Y eso es una, como digo, es expreso, no es dejadez. Hay una orden detrás. Eso sucede con la cruz y eso sucede con el mantenimiento de todo el valle. Patrimonio Nacional te cobra una entrada cuando entras y Patrimonio Nacional, en teoría, tiene ese deber de preservar, pero hay una figura
paralela que se llama la Fundación de la Santa Cruz, que es realmente el titular del Valle de los Caídos, es a quien cuando se construye el titular se le transfiere la propiedad del lugar, el mantenimiento del lugar, etcétera. Y esta fundación, teóricamente, en torno a 2008, me parece que fue, con la primera ley de memoria histórica, fue absorbida por Patrimonio Nacional. Fue absorbida, se supone, y entonces todo lo que era titularidad de la fundación pasó a Patrimonio Nacional. El problema es que no hay un documento jurídico que soporte esto, o al menos no lo hemos visto, y tampoco lo han visto las personas que más conocen de esto. Alberto Bárcena, Pablo Iñárritu tampoco lo han visto, tampoco lo conoce el abad de la abadía benedictina, por lo tanto, damos por hecho que no existe, pero de facto funciona así. Entonces, de facto, Patrimonio Nacional lo gestiona, te cobra la entrada, tiene como el derecho de acceso, ahí hay un puesto de guardia civil y tú tienes que pasar por ellos, y de hecho muchas veces te registran el coche para evitar que haya simbología, apología de cosas y tal, pero luego el mantenimiento, todo el mundo dice, esta boca no es mía. Entonces el mantenimiento que acaba pasando, que los monjes, que son unos trabajadores como la copa de un pino, hacen lo que pueden, y hacen, bueno, pues el hora es labora, pues mucho labora. Entonces mucho labora por ahí. Y los monjes arreglan lo que van pudiendo, mucha gente buena va allí y echa una mano en lo que puede, chavales jóvenes sobre todo, pues los veranos se acercan por allí, pues pintan una pared, ayudan a arreglar un muro, pero claro, eso no es suficiente para mantener un monumento que es patrimonio y que debería ser, y desde luego, si no fuera construido porque fue construido, sería patrimonio de la humanidad de la UNESCO. O sea, tiene todas las notas características para serlo. Pero le sobra una cosa, claro, que es Franco. Ya. Y la cruz. O Y, sea, bueno, claro, por supuesto. Franco desde luego que le sobra, pero también la cruz. Dice Alberto Bárcena que si en vez de ser una cruz fuera un obelisco, pues que igual otra cosa sería con respecto a la conservación del valle. Sí. La verdad es que es una lástima. Hemos empezado a hablar de los benedictinos y vamos a hablar de ellos, que ahí va con la segunda parte del documental. ¿Por qué se instaura una comunidad benedictina cuando se hace el valle? ¿Por qué no se hace simplemente un monumento y ya está? O sea, los benedictinos son lo mejor del valle, sin ninguna duda. No me cabe la menor duda. Hemos hablado hasta ahora, la arquitectura, y no hemos hablado de la ecología del lugar, que también es maravillosa. Todo eso es bestial, monumental. Pero si todo eso no existiera y solo hubiera una abadía benedictina, también sería uno de los mejores lugares de España, porque los benedictinos son realmente la sangre que corre por las venas del valle, ¿no? Ellos son los que mantienen eso, y ellos están ahí, pues esa pregunta es maravillosa. Ellos están ahí, como lo has dicho tú antes, para rezar por España, en primer lugar, por la unidad entre españoles, por la reconciliación entre españoles. Ese es su gran deber, ¿no? Pero bueno, podrías decir, eso lo puede hacer cualquier orden religiosa. Tú podrías poner a unos carmelitas a hacer lo mismo, ¿no? Pero Franco pidió ex profeso que fueran benedictinos. ¿Por qué? Porque los benedictinos, dentro de sus votos, tienen un voto muy importante que es el voto de estabilidad. El voto de estabilidad lo explica el padre Cantera y también hace alguna referencia a Fray Anselmo, que es el abad emérito del Valle en el documental. Pero bueno, el padre Cantera es el que entra más en detalle sobre este tema y lo explica muy bien con una metáfora que dice que es algo así como echar raíces en un sitio. Y claro, las raíces no solamente beben de la tierra, sino que también la enriquecen, ¿no? Entonces la comunidad benedictina chupa del suelo del Valle de los Caídos y da al suelo del Valle de los Caídos su propia personalidad. Ellos están instaurados ahí y ese voto de estabilidad hace que al echar raíces en ese lugar puedan, no es formar proyectos a largo plazo, no es eso porque son unos monjes, ¿no? Viven enclaustrados, pero sí que es que de alguna manera impregnen a su alrededor de su carisma y de su vocación. Los benedictinos no hay que olvidar que se dice que fueron los constructores de la cristiandad. Cuando Fray Benito establece la regla en el siglo VI, eso es determinante para el proceso de la Edad Media y para entender el medievo en Europa. Es esencial entender a los benedictinos. En esas abadías es donde se conservó todo el conocimiento de la Edad Media, donde conservaron todos los incunables que llamaríamos ahora, los copistas que iban poniendo, pues tenías una Biblia y ese tío lo copiaba y ahora tenías 2 y 3 y 4. Y gracias a ello hemos conservado las obras de los griegos, de la filosofía, las obras de la arquitectura romana, etcétera, y el Renacimiento que viene 900 años después es inexplicable sin 900 años de copistas benedictinos copiando, transmitiendo, conservando y pensando sobre muchas cosas. Los grandes pensadores del medievo generalmente se educaban en las universidades de las catedrales. Me emociono. Sí, no me extraña. En las universidades de las catedrales, y mucho de ese conocimiento, como digo, lo transmitían los benedictinos. Entonces, la vocación es esa misma. Y perdón que suelte un rollo enorme, pero... No, al revés, no es rollo. Esto en gran medida, el papel de los benedictinos, que luego desvirtuaron, pues una vez más, los avatares de la política. Hasta 1982 en el Valle de los Caídos había un lugar, una organización, una entidad que se llamaba el Centro de Estudios Sociológicos.
Este centro tenía como principal misión, estaba formado por benedictinos, y tenía como principal misión que este conocimiento que ellos transmiten y este pensamiento que ellos generaban se tradujera en políticas para el Estado español. Políticas que respetaran la doctrina social de la Iglesia y que fueran acordes con la dignidad humana y con el humanismo cristiano clásico. Entonces, estos monjes, su trabajo principal, aparte de obviamente la oración, era formarse, pensar, formar a otros y establecer, como digo, líneas de acción política. Ahora le llamaríamos un think tank. Eso es lo que era un think tank de la época, líneas de acción política que fueran, como digo, conformes con la doctrina social de la Iglesia, con el humanismo cristiano y con la dignidad de la persona. Es que es verdad que es muy interesante, porque la gente piensa que los votos de los monjes son obediencia, castidad y pobreza, pero ellos tienen unos votos diferentes, que uno de ellos, en efecto, es la estabilidad y la obediencia, pero también la conversión de costumbres, que es una cosa, y una cosa que me encantó es todo el cuidado de la cultura española y europea, que viene de esa tradición que comentabas y que es tan importante ahora porque parece que estamos olvidando nuestra propia cultura a unos pasos agigantados. Vamos un poco a, simplemente para que la gente que... sí, no, tú, siempre que quieras. Dilo. De transmisión, es súper importante hablar de esto. En el Valle de los Caídos hay un colegio escolanía, que es una cosa única en el mundo. De hecho, bueno, es uno de los mayores centros de conservación, interpretación y transmisión del canto gregoriano clásico. Que cuando escuchéis el documental lo vais a escuchar, es maravilloso. Toda la música del documental está cedida por el Colegio Escolanía. Esto sigue todavía en marcha, es un colegio que es solo para varones y allí se les enseña, aparte de obviamente la formación normal, matemáticas, lengua, ciencias y todo esto, se les enseña a cantar. Entonces ellos son todos cantores de gregoriano. Es una maravilla lo que hacen los escolanos, pero una auténtica maravilla. Y además celebran jornadas de puertas abiertas cada 6 meses aproximadamente. La última fue justo en el mes de abril, recién estrenado nuestro documental. Y la siguiente me parece que será como en septiembre-octubre. Así que también, si alguien es de la zona de San Lorenzo del Escorial y tiene interés en acercarse, pues que vaya un día y pregunte, porque es muy importante lo que están haciendo ahí también los monjes. Y también no olvidemos que cuando se está dejando huérfano al valle, aparte del monumento, aparte incluso de la comunidad benedictina, se está dejando huérfanas a unas 50, 100 familias que llevan a sus hijos al colegio allí y que también se quieren cargar ese colegio. Claro, más que eso es un colegio que lleva también desde el principio. O sea, sí, me parece que un poquito después de la inauguración, me parece que en los años 60 se forma el colegio, o sea, 5 o 6 años después de la inauguración del Valle, pero vamos. También para las familias de los que construían el Valle, además que los obligaban a ir, que era muy gracioso. Ahora el tema de, es verdad, o sea, son monjes que están enclaustrados, son monjes que se dedican a la vida contemplativa y parece que hemos perdido un poco la importancia de la vida contemplativa, que eso se ha entendido siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, pero se ha perdido un poco la importancia de la vida contemplativa, porque son ellos los que sujetan la fuerza de la Iglesia. Son la columna vertebral de la Iglesia. No recuerdo si fue Juan Pablo II, o no recuerdo quién fue, pero esta expresión, yo creo que fue un papa, son la columna vertebral de la Iglesia y les hemos perdido todo el... Pero eso es muy antiguo, o sea, ¿cuántos monjes hay? ¿De qué edades? Eran 8. Ahora me parece que hay alguno más, casi 10 o 9, 10 me parece. Y de edades, bueno, de las más dispares, desde Fray Anselmo, que tiene 94, hay uno más anciano todavía, que no le pudimos sacar en el documental porque el pobre está muy mayor, pero me parece que si no llega a los 100... Pues si Fray Anselmo, que lo tienen que ver en el documental, está estupendo, tiene 94. Pues está fantástico. Sí, y de cabeza sobre todo. O sea, de cabeza, sí, no hay más que verle hablar. Ya digo, hay uno más mayor aún, que me parece que roza la centena, y de los más jóvenes, bueno, José Antonio, que le entrevistamos en el documental, debe andar por los 24, 25, y hay más jóvenes que él. Los hay de 18, 19. O sea, que no es algo que esté extinguiéndose, sino que al revés está creando devociones y formando jóvenes para continuar. Sí, cada vez más. Yo creo que también hay un esto es como el péndulo, ¿no? Hemos llevado a la gente a un punto en el que esto está como con el sacerdocio, en general la vida contemplativa, la vida clerical, el sacerdocio, etcétera. Hemos llevado a la gente como que eso era el mal, la renuncia a todo y no voy a explicar mucho más de esto porque, perdón, pero hay que ver la segunda parte del documental porque Fray José Antonio, que es uno de los jóvenes, uno de los monjes jóvenes de allí, explica cómo él no entra, no acepta esa vocación, no entra a la vida contemplativa, renunciando a nada, y entonces cambia y dice, no, claro, pero renuncio a todo lo que hay fuera para aceptar algo mucho más grande. Entonces te dibuja esa renuncia que claro...
a día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, ¿quién enseña a renunciar? A nadie. Si el mensaje Es todo lo contrario. social, político, casi ontológico es haz lo que quieras, coge lo que necesites, Tienes derecho a todo. siéntete con la libertad de expresar, manifestar y dar coba a todas tus emociones, tus instintos, etcétera. Y él lo que dice es, no, 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 yo renuncio a todo eso porque acepto algo mucho más grande. Voy a dejarlo ahí porque hay que verlo y entender esa reflexión de una persona que no es solamente un monje benedictino que vive en el Valle de los Caídos. Ha estudiado filosofía, no sé si está estudiando teología o es profesor en teología. El caso es que hay que... Es una persona formada, claro, que no Basta con es... escucharle para darte cuenta de que tiene más formación Fray José Antonio en una uña del pie que todos los que le odian y todos los que hacen por no preservar, odiar o incluso tirar la cruz del Valle de los Caídos. Es que es verdad que ahora mismo el mensaje del odio llega muy bien y llega muy lejos y sin embargo el mensaje de una persona que está formada de tal no se le escucha. No. Que es una lástima. Entonces está fenomenal que le deis voz. Con lo cual en eso yo os lo agradezco porque es verdad que si no, no llegaría ese mensaje. Vamos a pasar a ciertas experiencias que a mí... Hay una historia que me gusta mucho en el documental. Es algo que ocurrió cuando quisieron poner una bomba. Sí, efectivamente, en el Valle de los Caídos, esto se cuenta en el documental, pero en el Valle de los Caídos no han intentado poner una, han intentado poner tres bombas. O al menos, mejor dicho, se ha descubierto 3 intentos de atentado en el Valle. En la última de ellas, me parece que fue, se intentó poner una bomba en Semana Santa y estaba planificado que la bomba hiciera explosión el domingo de Resurrección en plena celebración de la Santa Misa. Cuando está así. Cuando está así, o sea, ahora está así el día del domingo de Resurrección, pero es que estamos hablando de hace 20 y tantos años, 25, creo que fue en el 99. Si ahora está así, antes estaba así por 10. Yeah. Es decir, te puedes imaginar toda la basílica absolutamente llena de gente, la explanada de delante también llena de gente. O sea, el valle ha perdido mucha afluencia con los años, pero en aquellos momentos era, bueno, no va más. Y aquello estaba así. Y providencia divina, luego también hablaremos de otras cositas. Es que esa también la tengo preparada. La providencia divina, la bomba no explotó. Entonces la bomba explotó de madrugada al día siguiente, cuando los monjes estaban dormidos y la basílica estaba vacía. Y de repente, pataplan, un sonido espantoso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y van a la basílica y se encuentran, bueno, pues una explosión. Entonces habían caído cascotes del cielo, o sea, del techo, el altar me parece que se había roto, la cruz, etc. Y cuando entraron allí ya fueron quitando los cascotes y los despojos que había. En la mano del Cristo crucificado encontraron que había una rosa roja, florecida. Bueno, casualidad, sí, habría flores porque era domingo de resurrección y la gente habría llevado flores y con una explosión la flor podía haber volado y justo posarse sobre la mano del Cristo entre los cascotes. Por supuesto, o sea, yo además tampoco creo que cuando Dios hace milagros haga así con el dedo, ¡pum!, rosa aquí. Yo creo que Dios funciona de otra manera, Dios hace este tipo de cosas. Entonces, sí, el vuelo de una flor es justificable desde tal punto a tal punto, sí, es justificable. Pero que haya pasado en este momento, después de una bomba que no ha matado a 200 o 300 personas que podría haber matado, pues creo que dice bastante, la verdad. A mí me encanta, es genial. Es genial. Vosotros, además, habéis tenido también ciertas experiencias. Cuando habéis hecho el documental, habéis sentido la mano de la providencia en esa... Sin ninguna duda. O sea, yo creo que el hecho de que, desde el principio, que un seguidor nuestro viviera en el valle es providencial. Que ese seguidor luego se haya hecho tan buen amigo nuestro como es, porque ahora es un amigo, yo le cuento entre unos amigos, y tuviera una buena mano con el padre Cantera, que el padre Cantera sintiera una necesidad en ese momento, que nosotros pudiéramos cubrirla, que hubiéramos producido 2 años antes otro documental que nada tiene que ver sobre el 11M y eso nos diera una base de seguidores suficiente para que nuestro mensaje llegara al mayor número de gente posible. Todo eso son experiencias providenciales, pero vamos a decirlas debajo. Pero luego están las gordas. Las gordas, por ejemplo, es que nosotros queríamos estrenar el documental en febrero, no pudimos, bueno, porque la producción no es tan sencilla como uno piensa, porque hay dificultades, y bueno, venga, pues lo vamos posponiendo y nos metemos en el mes de abril. Y decimos, bueno, pero ya vamos a dejar pasar la Semana Santa, no vamos a estrenar un domingo de resurrección, que hay que estar a lo que hay que estar. El domingo de resurrección no es un día para estrenar un documental. Venga, pues lo movemos al fin de semana siguiente, vale, pues el 7 de abril. Y el 7 de abril planteamos un estreno en el Valle de los Caídos. Nos plantamos allí, convocamos a la gente a las 11 de la mañana para escuchar misa todos juntos. Fueron 170 personas
Y nuestra idea era, oye chicos, esto es un evento familiar, entonces venid con vuestras familias, con niños, mujeres, todos, vamos a misa todos juntos, comemos todos juntos en la hospedería y luego proyectamos el documental en la sala capitular. Venga, fantástico. Y llegamos a misa y cuando está el sacerdote dando la homilía dice, bueno, y hoy, 7 de abril, es el aniversario de la elevación del Valle de los Caídos a Basílica Menor. Y por tanto, todos los que hoy están asistiendo a la Santa Misa, recen por las intenciones del Santo Padre, se confiesen y comulguen, lucran indulgencia plenaria. Vaya regalazo. ¡Pum! En la cara. Ninguno lo sabíamos. Y, bueno, deberíamos haberlo sabido porque habíamos producido un documental en mayo y deberíamos haber sabido que el 7 de abril era el aniversario de la consagración de Basílica Menor. Es que no lo teníamos en la cabeza. Y resulta que gracias a ese acto providencial, 170 personas tuvieron la oportunidad de lucrar una indulgencia, que no es cosa menor. Hombre, para nada. Desde eso a las personas que han empezado viendo el documental, esas dos partes de las que hablábamos, ¿no? Interesadas por la parte del rigor histórico, la verdad, etcétera, de la primera parte del documental, pero muy impactadas por esa segunda parte del documental donde hablamos con los monjes, en la que antes tú hacías hincapié de lo poco que se habla o lo poco que se conoce y realmente es una pasada que gente que no ha oído hablar nunca, no ya de la iglesia, sino pues eso, de un concepto de vida que nunca le ha llegado una primera información de primera mano y gente muy impactada diciendo, pero esto es así. Digo, claro, volvemos al mensaje de antes, ¿no? De qué es lo que te han contado y qué es lo que realmente hay aquí y tienes que tener acceso a esa información de primera mano. Claro. Es providencial. ¿Por qué es tan importante visitar el valle más en estos días? Bueno, la frase la has dicho tú antes, ¿no? No se puede defender lo que no se conoce, es una de las... no se puede amar lo que no se conoce. Yo creo que es importante visitarlo bueno, por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque la verdad no está escondida en soflamas políticas, medios de comunicación, etcétera. Tienes que ir allí, verlo, respirarlo, ver la cruz, estar ahí debajo. Si eres católico, tienes que ir a misa porque, no quiero ser hereje, ¿no? Pero todas las misas son iguales en el sentido noseológico pero el cuidado y el cariño y el mimo de una misa dominical allí es brutal. Si eres católico, tienes que ir a rezar, tienes que ir a pedir por la unidad y por el perdón. Y yo me voy a atrever más. Si no eres católico, también. Que no, es verdad, no le viene mal a nadie. No le viene mal a nadie. Si no eres católico, ve y reza, porque nunca se sabe. Desde luego es una experiencia que yo animaría a vivir a cualquiera, ya sea católico o no católico. Pero además hay que ir porque, o sea, veníamos del argumento anterior, ¿no? Porque hay que defenderlo. Y las cosas no se defienden, con todos los respetos, porque ahora mismo estamos en un sofá, pero desde el sofá de tu casa. Hay que ir, hay que verlo, hay que conocerlo y hay que defenderlo. Y hay que llevar esa verdad y transmitir esa verdad. ¿Por qué? Porque dentro de toda esa lucha que hablábamos al principio, de las verdades, tienes que ser capaz de conocerla y transmitirla tal cual la has experimentado tú. Y aquí mi socio es el elevado y ha hablado muy bien. Pero también hay que ir por otros motivos. Hay que ir porque se come estupendamente. Es verdad que en la hospedería se come fenomenal. Porque el aire de Madrid es espantoso y ahí se respira también una naturaleza bestial. Hay que ir porque hay que gastarse el dinerito, señores, en ayudar a los monjes y comiendo en la hospedería se les ayuda. Hay que ir porque hay que ver esas manchas de los techos, esas paredes desconchadas y darse cuenta de que uno desde el sofá a veces vive muy cómodo, pero ahí hay unos señores que están formando a niños en una educación, que están rezando por la unidad de España y que a lo mejor necesitan tu ayuda. Entonces, a lo mejor vas y se te cae la cara de vergüenza de decir, ¿por qué este tiempo que dispongo de él, yo qué sé, para irme a los toros? Que a mí me encantan los toros. Pues, ¿por qué en lugar de una tarde de toros no me subo una tarde al valle con mi brocha y mis dos amigos? Echamos unas pintaicas y luego nos tomamos una cerveza en la hospedería. Entonces, también hay que ir por lo más prosaico y por lo más humano, que es pues por echar una mano con tu dinero, con tu tiempo. También porque de vez en cuando tienes la suerte de que vas andando por ahí y te cruzas a Fray José Antonio. Entonces, hombre, ¿quién es usted? No, pues yo soy no sé quién. Ah, pues encantado, tal. Y te da un paseo contigo por el atrio. Y has tenido la oportunidad de charlar con Fray José Antonio como la tuvimos nosotros. O sea, bueno, por lo prosaico también hay que ir. Sí, tienes razón. Porque es verdad que se puede proteger al valle no solamente firmando cosas en internet, sino que es verdad que se le puede proteger intentando que no se caiga a pedazos, entre otras cosas. Vamos a pasar a las preguntas porque si no me quedo sin...
Vale, tenemos unas cuantas. Vamos a ver. Entonces, aquí hay una persona que ha aprovechado para hacer varias preguntas en uno. Hay una parte de esta pregunta que está casi contestada, pero la voy a formular porque hay una parte que no. Que es, ¿quiénes están enterrados en el Valle de los Caídos? Que sí los habéis contestado. ¿Y por qué fueron seleccionados para ser enterrados ahí? ¿Cómo fue esa selección? Eso yo no sé. Yo tampoco. No sé cómo fue la selección de los caídos que se enterraron allí. Sí que me atrevo a decir, vamos, 99,999% seguro que todas las familias de los que enterraron allí lo autorizaron. Y esto lo digo porque entre otras anécdotas que han pasado, un chico joven, vamos, de 20 y pocos años, que vio el documental, nos escribió diciendo que él tenía el consentimiento firmado por su bisabuela para que enterraran ahí a su bisabuelo. Y que nos lo quería mandar porque Pablo Linares en el documental hace un llamamiento a que la gente que tenga documentación del asunto lo envíe a la asociación para engrosar ese fondo que ellos tienen de documentación. Y entonces me dijo, os lo quiero hacer llegar. Y efectivamente le pusimos en contacto con la asociación y nos lo mandó. Entonces él nos lo dijo que, vamos, y que esto es un consentimiento. Y Pablo Linares, cuando se lo mandé, me lo dijo, sí, esto es lo que firmaban las familias para que trasladaran allí los cuerpos. Entonces, por lo menos sé decir que eran voluntarias, por parte de las familias, evidentemente, el traslado de los cuerpos allí. Pero no sé cuál fue el criterio. No sé si cogieron fosas comunes concretas o eligieron lugares donde hubiera habido X batallas. No tengo la más mínima idea. No, pero la apuntamos y se la preguntamos porque los que de verdad saben son los que protagonizan el documental, y se la vamos a preguntar y lo publicaremos, os lo mandamos para lo ponemos. Perfecto, lo ponemos. Ponemos un comentario de YouTube. Desde la cuenta de Terreno. Perfecto, pues hay que dar, y si no, hay que visitar el valle y preguntarlo. Eso in situ, que tampoco pasa nada. Otra pregunta, ¿cómo ha cambiado la percepción pública del Valle de los Caídos desde su inauguración hasta la actualidad? Hemos un poco contestado, pero no viene bien mal resumirlo. Un poco lo que hablábamos antes, no es ni para lo que se creó, que es lo que ha contado Javi, ¿no? O como la visión que tenía Franco en el año 40, y tampoco, desde luego, es la visión que tenemos hoy. Ha cambiado porque, bueno, voy a dar mi punto de vista, luego si quieres tú matizas, que antes has matizado bastante bien, o sea que ahora me echas otro capote. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo desde el año 40, desde antes, pero bueno, desde el año 40, que es cuando se concibe el Valle, hasta el año 2024, se ha hecho un gran esfuerzo por echar a Dios de España. Así, sin hielo. Y creo que la concepción o cómo se concibe el Valle dentro de la cabeza de los españoles sigue perfectamente la línea de cuando intentas echar a Dios de España en todos los ámbitos, en lo político, en lo social, en lo económico, en las iglesias, en la propia Iglesia Católica, en las instituciones católicas, etc. Cuando vas perdiendo el pozo, claro, ¿qué es lo primero que pierde el pozo? Bueno, pues una de las representaciones más fastuosas de la cristiandad, como es la cruz del Valle de los Caídos y el Valle de los Caídos. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa percepción? Pues del mismo modo que hemos ido cambiando también la sociedad mundial, pero bueno, en concreto la española, cómo hemos ido perdiendo esa ternura y esa cercanía hacia nuestras costumbres cristianas de España, y así ha ido cambiando la percepción del Valle de los Caídos. No era el mausoleo de Franco, sí era y es... De hecho, Franco no quiso ser enterrado ahí. Eso es, Franco no quiso. Le han enterrado ahora donde él quiso, que es muy gracioso. Le han sacado de donde no quería estar y le han metido donde él quería. Pero y además aquí, independientemente del entierro, que el dato es bueno, pero independientemente del entierro, aunque fuera enterrado ahí, no era, como ha dicho Javi antes, un mausoleo al general victorioso de la guerra contra el comunismo entre el 36 y el 39. Era el lugar de la reconciliación de los españoles. ¿Y en cómo ha cambiado esa percepción? Bueno, pues probablemente si tú sales a la calle ahora y preguntas a cualquiera, es de nuevo ese mausoleo, no ya de Franco ni siquiera, sino de renuncia a la democracia, a la libertad, ese llamamiento a lo casposo que puede ser la Iglesia Católica, etc. Nada más lejos de la verdad. Y así ha ido cambiando. Creo que así ha ido cambiando el Valle de los Caídos y está en nuestra mano revertirlo. Hombre, se entiende que se esté atacando tanto porque es verdad que representa todo lo que odian. Número uno, la presencia de Dios, como muy bien has dicho. Número dos, la reconciliación de la España. Ellos quieren que España esté enfrentada, y la está enfrentando. Si no es a través de católicos contra no católicos, es a través de mujeres contra hombres, es a través de... Se alimenta. Lo que quieras. Entonces, al fin y al cabo, quieren enfrentar a España, y el Valle de los Caídos es un homenaje a la reconciliación, con lo cual les sienta
y lo aprovechan a través de politizarlo. Eso es. Pero también hay que dar una nota de esperanza que yo creo que está ahí. Y es que, efectivamente, el Valle cada vez está peor conceptuado en la sociedad, pero y que ha terminado diciendo esto es lo que debemos revertir. Y yo creo que se está revirtiendo en gran parte por mérito de gente muy buena, como por supuesto la comunidad benedictina que hay ahí, como Pablo Linares, como Alberto Bárcena, como gente que ahora está absolutamente volcada en defender el Valle, darle publicidad, etcétera. Y también, aparte del mérito de la gente buena, por demérito de la gente mala que se han pasado tanto. Han llamado tantas veces a todo el mundo, tantos adjetivos que ya conocemos, que la gente ya desconfía. Entonces, ahora cuando a alguien le dicen que el Valle es una apología fascista, no sé qué, a casi nadie ya le suena real porque a todo el mundo le han llamado en algún momento de su vida, antes o después fascista, por cualquier bobada. Entonces creo que por demérito de los malos también mucha gente ahora es cada vez más abierta a, oye, a lo mejor esto que me contaron era mentira, oye, a lo mejor esto del Valle no es tan malo. Nosotros también hemos recibido mensajes de gente, soy ateo, soy republicano, soy de izquierdas, pero he visto vuestro documental y esto no es lo que me habían contado. Voy a ir al Valle. Y hemos recibido fotos de gente, estoy en el Valle de los Caídos, como me viera mi abuela me mataba, porque mi abuela era, pues eso, republicana, no sé qué, no sé cuántos, y dice, pero es que estoy disfrutando y estoy alucinando con este sitio. Y esos mensajes llegan así, tantos como llegan, obviamente, los de siempre que nos conocen y soy católico, soy de derecha, el Valle me encanta, por supuesto, eso también llegan, Sí. no vamos a engañar, pero llegan muchos de los otros. Pero es que está bien que este documental sea una reconciliación con el Valle y como tal de las dos Españas. Esta quizá es para ti, como dice Javier, que es más serio. ¿Qué importancia le dais a la oración en cuanto a que, gracias a Dios, no hayan derribado la cruz del Valle de los Caídos? O sea, toda la importancia a la oración. Antes hablábamos de la vida contemplativa. La vida contemplativa no solamente no está en desuso, sino que, como hablábamos antes, creo que forma parte de un péndulo y que está volviendo a determinados focos o ámbitos de la sociedad donde se le está empezando a volver a coger esa textura que tiene, ¿no? Y creo que la oración, yo no soy ejemplo de nada, ¿no? Pero sí creo que la oración es la base sobre la que tiene que cimentar cualquier católico su vida. Católico de derechas o de izquierdas, republicano o nacional. Al final, el católico creo que es un encuentro con Cristo. Y el encuentro con Cristo... No tiene política. Claro, aparte de que no tiene política, se encuentra en la oración, ¿no? Y creo que esa oración, por mucho que un laico pueda rezar, pueda tener una vida de oración activa a lo largo, no ya de su vida, sino de su día a día, esa vida contemplativa, esos monjes benedictinos en el caso del Valle de los Caídos, pero repartidos a lo largo de toda España, creo que son, como decía antes, la columna vertebral de la Iglesia, del Valle de los Caídos y de todo católico. O sea, son nuestra columna vertebral y nuestro pulmón. Creo que no somos realmente conscientes de lo que sería si no estuvieran ellos todos los días rezando en presencia de Dios, pidiendo por todos nosotros, etc. Entonces, de verdad creo que nos iría mucho peor si no fuera por la oración, y es un llamamiento, lógicamente, también a rezar más. Sí. Nuestro compañero de Terra Ignota, Getro, siempre dice que hay un término que se ha puesto muy de moda cuando te dedicas a esto un poco de la comunicación, que es el término de batalla cultural, ¿no? Y Getro siempre dice, esto no es una batalla cultural, es una batalla espiritual. Y nuestros primeros soldados son los monjes, son los que viven la vida contemplativa, porque si la batalla es espiritual, sin esa oración no hacemos nada. Sí, sin ese soporte no avanzamos a ningún lado. Nosotros EWTN es verdad que tiene detrás una comunidad, en este caso de clarisas, rezando por esa evangelización, porque si no, sin ese soporte, esto no se sostiene. Una de las mejores cosas que nos ha ocurrido con respecto o alrededor del documental del Valle es cuando el día de la presentación allí aparece Pepe, otro de nosotros, Getro, y aparece Pepe, y entonces al padre Cantera nos está dando las gracias, no sé qué, tal, y entonces él aparece y va al foco, a lo importante del asunto, ¿no? Y le coge así la mano, yo le estaba besando el escapulario al padre Cantera, y llega Pepe y le dice, padre, yo, gracias, lo que habéis hecho. Pepe, no, si no nos ha costado nada. Prométanos que va usted a rezar por los ignotos y por todo lo que hay alrededor de Terra Ignota. Ya hemos ganado. Bueno, no, claro, ya lo tenéis. Con esa batalla lo tenéis todo. Ya hemos ganado. Quiero reforzar ese mensaje. Sin la oración no somos nada. No ya Terra Ignota,
ni el Valle de los Caídos. No somos nada como sociedad, como personas. Tengo una pregunta que no sé si la sabéis contestar, pero dado que estamos hablando de la oración y tenemos un espectador que claramente está deseando rezar, si no me la podéis contestar, lo contestaremos más adelante. Pero es, si nos hospedamos en la hospedería externa, ¿podemos ir a vísperas junto a la comunidad? ¿Se puede ir a vísperas junto a la comunidad? ¿Se puede ir a rezar en el tal? Voy a preguntarle a esta persona que vive allí y que nos lo diga. A vísperas en concreto lo desconozco, pero una de las cosas, uno de los eventos más importantes y más, y lo voy a decir así, apetecibles, para no quedar tan elevado como antes, uno de los más apetecibles son los retiros que hacen en Semana Santa, que a lo largo de toda la semana preparas con los monjes la Semana Santa, desde un punto de vista de retiro, también hay charlas, etcétera. Entonces, no sé, no lo sé, y por eso ha dicho Javi que lo ponemos en los comentarios, pero vamos, que desde luego hay oportunidad para estar cerca de ellos. El concreto y el guión de si pueden ir a vísperas, lo miramos, pero vamos, que yo diría que sí. Yo apostaría que sí, pero no lo puedo hacer. Pero lo validamos y lo contestamos. Fenomenal. Una de las preguntas, ¿cuáles son los... Y nos sirve también un poco de resumen. ¿Cuáles son los principales mitos o controversias en torno al Valle de los Caídos y cuál es la realidad detrás de ellos? Hemos danzado a lo largo de la entrevista, pero ese viene muy bien puntualizarlo. Es esencial. Yo diría que el principal mito es el del trabajo esclavo, o sea, el de que el Valle se levantó con mano de obra esclava, que trabajaban pues a latigazos, sin cobrar nada, y además que morían a cientos y se les enterraba. Hay gente que dice que incluso hay emparedados en el Valle, es decir, que entre las paredes, como argamasa, se utilizaba cuerpos de esclavos fallecidos trabajando. Este es el principal mito y es absolutamente mentira. El trabajo no era esclavo en tanto estaba remunerado. El trabajo era voluntario en tanto los batallones de trabajadores, se llamaban así, se llamaban batallones de trabajadores que eran represaliados republicanos, iban allí voluntariamente para redimir penas, como he dicho antes, a razón incluso de 5 días por cada día trabajado. De hecho, los solicitaban. Los solicitaban. O sea, había que, no era voluntario, había que solicitarlo. No es eso del voluntario de clase, de quién es voluntario para tal. No. O sea, había que... Y ya digo, había muchas más peticiones que plazas. O sea, vamos, que había superávit por todas partes. El que se quería ir se iba, tampoco había ningún problema porque se le reemplazaba rapidito. Entonces, por supuesto, no era esclavo. En cuanto a fallecidos, como en cualquier gran obra de este estilo, sí que hubo fallecidos. Me parece que el número son 13, de los cuales 4 eran presos. Es decir, murieron más trabajadores libres que presos, y los 4 presos que estaban se enterraron en un camposanto, como Dios manda, nada de emparedados ni nada así. Y también hay que decir que en la misma época que el Valle de los Caídos, si analizas cualquier otra obra más o menos equiparable por tamaño, en cualquier país del mundo el número de fallecidos es por lo menos 4 o 5 veces superior. O sea que, por supuesto, hubo muertes y no debería haber habido ninguna, porque no es justo que nadie se muera trabajando, pero que conste que no se murieron más de los que se esperaba que se pudieran morir. Esto no quiero frivolizar, ¿vale? Pero también quiero poner las cosas en perspectiva. Entonces, bueno, para mí ese es el principal mito. Luego hay otro mito que, por supuesto, ya lo hemos comentado, que es el del mausoleo o el de la exaltación de la dictadura o del fascismo en ese monumento. No es cierto, no hay simbología política, etcétera. Hay simbología de lo que en ese momento era el Estado. Eso claro que sí, hay escudos que en aquel momento representaban al Estado español, pero no eran el emblema personal de nadie, ni eran la bandera de un partido, era el escudo nacional de España. Y lo has dicho tú muy bien, ahí Franco no quería ser enterrado y en ningún momento él pensó que se le fuera a enterrar en el Valle de los Caídos. Esto fue una decisión que se tomó posteriormente y en ningún momento ha sido para ensalzarle a él. Es más, el lugar donde estaba la losa, donde estaba la lápida de Franco, no deja de ser una losa como la de cualquier suelo que se levantó, se cambió por una lápida y cuando se quitó la lápida, ahora hay otra losa. No tenía una hornacina, no tenía una capilla, no tenía un lugar exprofeso pensado para él. Entonces, ese es el segundo mito que para mí es más gordo y no sé si se te ocurre que alguno más. No, yo creo que la clave son esos, el trabajo esclavo y el de la concepción del propio Valle. Claro, no, que no es eso, que no es un mausoleo. Nos quedan 2 minutos y nos preguntan, ¿cómo surgió Terra Ignota? Habéis dicho la filosofía detrás de Terra Ignota, pero ¿cómo os juntasteis? ¿Cómo surgió? Pues voy a intentar contestarla en 2 minutos porque es una historia de 4 años. Pero bueno, 2020, estamos encerrados en casa. Te dejo 3 minutos. Voy a usar solo 2 porque luego quiero que en el minuto que sobra... Sí, exacto. Necesitamos que nos enseñe algo. Estábamos en 2020 encerrados en casa y mi hermano Jorge vive en Helsinki
y estábamos todo el día hablando por teléfono. Bueno, pues nos íbamos contando pues, qué tal el día, qué has leído, qué podcast estás escuchando, ¿Qué has cocinado? película viste ayer. Pero bueno, siempre hemos tenido muchas inquietudes culturales y sobre todo hablábamos pues eso, de libros, de lo que estábamos escuchando, lo que veíamos, lo que tal, y mucho de política. Entonces, en un momento dado me dice mi hermano Jorge, oye, tío, estoy cansado porque cuando cuelgo contigo me llamo con Pepe, que es otro muy buen amigo de la infancia de Jorge, y tengo la misma conversación que he tenido contigo, pero con él. Entonces, ¿por qué no nos juntamos los tres y la tenemos, no? Ah, pues mira, efectivamente. Entonces, creábamos salas de Zoom y nos juntábamos. Y ahí se integraron también otro par de amigos que se llaman Pablo y Manu, y se integraron también en estas conversaciones. Y en un momento dado a Jorge se le ocurre la locura de, oye, ¿y si estas conversaciones que tenemos, que son tan interesantes, que hablamos de libros, de cultura, de historia, de política, ¿por qué no las subimos a YouTube aunque no nos vea nadie? Y dijimos, venga, vamos a subirlas a YouTube aunque no nos vea nadie. Efectivamente las subimos a YouTube y efectivamente no las veía nadie. Conseguimos el objetivo, ¿no? No las veía nadie. Entonces, bueno, no las veía nadie, pero nosotros lo pasábamos muy bien. Entonces, nada, pues seguíamos haciéndolo y empezamos a hacerlo ya con una cadencia semanal. Cuando ya terminó el confinamiento y nos soltaron y pudimos salir a la calle, dijimos, bueno, vamos a mantener esto porque al final es como un club de lectura, es una especie de club de amigos en el que hablamos de temas interesantes. Vamos a mantenerlo todos los domingos a las 7:15. Entonces, bueno, nos pusimos ese régimen y a las 7:15 seguíamos haciéndolo hasta que en un momento dado pues hicimos un programa que funcionó muy bien, fueron las elecciones americanas y el tema de Trump, etcétera, pues por lo que sea el algoritmo de YouTube decidió beneficiarnos y ¡pum! De repente empezamos a ganar seguidores y de no vernos nadie empezó a vernos algunos. Entonces, bueno, pues 15 en directo, 20 en directo y fuimos creciendo muy orgánicamente, muy poquito a poquito. En un momento dado, y que, bueno, ahí que yo le conozco desde que tengo, ¿qué? 10 años, 8 años, no sé, y que mi hermano Jorge y yo hemos sido muy amigos también de la infancia, le teníamos un poco perdido la pista, pero cosas providenciales nos rejuntamos. De repente un día, bueno, pues una casualidad, un tuit, me parece que fue, nos volvió a juntar y, oye, ¿por qué no quedamos a tomar una cerveza un día? Y en la que estábamos tomando la cerveza, le digo, oye, esto de Terra Ignota que he montado con mi hermano y con otro par de amigos tal, a ti te cuadra el carajo, tú tienes que estar con nosotros. Venga, pues me subo un día a la tertulia y a ver qué pasa. Y fue un día, y luego fue otro, y luego fue otro, y aquí le tenemos. Y luego, ya un pelín más adelante, 2 personas nos escribieron un mensaje privado por Twitter, casualidades de la vida también. Uno de ellos, oye, he visto vuestro último programa y esto que habéis dicho no es exacto, os habéis equivocado en este dato y tal cual. Y yo le dije, pues bueno, obviamente, oye, pues cuando quieras vente tú, te invitamos a una tertulia y nos lo cuentas. Y esta persona se llamaba Javi, pero bueno, le conocemos como Getro, y vino un día, y luego otro, y luego otro, y luego otro. El y que va se queda, por lo que veo. Le hicimos la cama, le pusimos el pijama y ya se quedó a dormir. Y luego la última incorporación, aunque estoy hablando del año, vamos, de hace 3, fue Raúl, que Raúl le conocíamos también por el Twitter y nos dijo, oye chicos, me encantan vuestros programas, hacéis cosas súper interesantes, tenéis que hablar un día del golpe de Estado del 23 de febrero. Y dijimos, uff, de eso no sabemos nada porque somos mucho más jóvenes, esto nos pilló, vamos, a todos. Yo nací 10 años después del 23F. Y dijo, va, pues no os preocupéis, yo os lo cuento. Dijimos, no, hombre, pero no nos mandes la información, súbete y nos lo cuentas tú. Se subió y así. Y ya no se bajó. Así nació Terra Ignota y hasta hoy, pues con eso andamos. Pues ya estamos por terminar, pero yo sé que Ike ha venido preparado para enseñaros algo a esta. Es la camiseta, yo no sé qué tal se ve, pero bueno, en la camiseta llevo aquí, pegado al corazón, la Cruz del Valle, que se ve perfectamente, ¿vale? Y no es lo mejor, pero por detrás... Ahí está, Terra Ignota. Baja, baja. Ahí. Nada, quería enseñarlo porque las pintas de pordiosero no son porque haya salido así de cosas, sino porque quería lucir la camiseta de Terra Ignota. En este caso, además, en concreto, todo el dinero que iba recaudado por las camisetas, etcétera, etcétera, que hemos sacado pocas, pero es que creo que si hubiéramos sacado 10.000 las habríamos vendido, eran para ayudar a los monjes. Sí. Pues os animamos entonces. Muchísimas gracias de verdad por venir, por estar con nosotros, por hacer ese documental, por contar la verdad, abogar por la belleza. Y no paréis, desde luego, de verdad, muchísimas gracias porque nos habéis cedido para que pongamos este mes el documental, que lo vais a ver esta semana, el primer episodio y la semana que viene el segundo, no os lo perdáis. Por favor, si queréis más programas de este tipo, si queréis más tertulias de este tipo, ayudadnos con vuestros donativos. Sabéis que solo dependemos de vuestra voluntad para seguir llevando el Evangelio a toda España. Sabéis que nos tenéis en la página web, sabéis que nos tenéis en todas las plataformas.
para seguir llevando estos programas a vosotros y a vuestras personas más queridas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y no os olvidéis de visitar el Valle de los Caídos. Muchas gracias, buenas tardes y que Dios os bendiga.